Hola, bienvenidos una vez más a este increíble canal de Base Cúbica Inmobiliaria, y el día de hoy te traigo cómo quedó terminada la casa en Tamora Residencial. Si recuerdas, aquí está el video que te mostré el avance. Esta casa afortunadamente ya fue vendida y su compradora pidió ciertos adicionales como el garage y otros adicionales que vas a ver dentro. Pero recuerda que tenemos una casa idéntica a esta que se va a hacer en la privada Sendera y que también va a partir desde 4.080.000 pesos y va a ser la misma distribución. Así que quédate a conocer esta casa para que puedas tú comprar la casa de Sendera. ¡Acompáñame! Tenemos un garage, en este caso ya techado, para 2 vehículos. Tenemos todo un piso de concreto estampado, una entrada hacia el pasillo de este lado y de este lado la entrada principal. Uno de los detalles que tenemos que destacar es que tanto el detalle de piedra natural que se puso en la fachada fue también muy similar a la piedra que pidió la propietaria sobre las columnas que sostienen este increíble techo. Aquí tenemos la puerta principal, que también fue a solicitud de la propietaria que sea de ese estilo, y la verdad le quedó 10 de 10. Así que vamos a conocer en el interior de la casa. Algo muy importante que te tengo que comentar, esta va a ser la fachada de la casa de Sendera, como aparece en este render. Así que lo único que va a ser diferente es el tipo de fachada, pero en el interior va a ser muy similar. La casa de Sendera va a tener 9 metros de frente por 29 metros de fondo y también tiene 215 de construcción, como tuvo esta antes de poner el garage techado. Así que acompáñame a conocer el interior de la casa de Tamora, que va a ser igual a la casa de Sendera. ¡Bienvenido! Como te decía, esta casa va a tener todo lo mismo de esencia, una doble altura como esta, que aquí ya empezaron a colocar sus muebles. Esa lámpara quedó divina. Recuerda que también tenemos unos cristales fijos en la parte de arriba, que nos ayuda a que el árbol haga una decoración natural en la parte de allá arriba. Todo este ventanal que tiene aquí, la verdad, circula un aire delicioso. O sea, puedes tener esto abierto, ya tiene aquí el mosquitero, y abierto de aquel lado, y tienes acá una excelente circulación de aire. Lo importante es que veas los acabados, porque este va a ser el mismo diseño que va a tener la casa de Sendera, que también va a partir de un precio súper accesible, desde 4.080.000 pesos. Y recuerda que las casas ya vienen con los aires acondicionados, los paneles solares y la carpintería de cocina y closet. Aquí estamos ahora en la cocina. La cocina se puso toda la carpintería que ya venía incluida, que es la carpintería superior y la carpintería inferior, que no viene incluido los electrodomésticos, pero si tú ya los traes, te los instalan. En este caso, la propietaria actual trajo sus propios electrodomésticos y se instalaron. Si viene obviamente la parte de lavamanos y toda la parte de la tarja, si viene incluido, y aquí viene toda la parte de carpintería para guardar todo lo que tú necesitas. Y recuerda también que te explicaba en el video anterior que esto parece una alacena, pero realmente nos conecta a la parte donde va a estar el área de servicio, que al final, como el área de servicio quedó aquí a la vuelta, aquí puedes poner unas repisas y te puede funcionar como esa alacena, y la parte del área de servicio vendría quedando aquí en el pasillo.
La distribución de la casa quedó muy funcional. Tenemos la sala a doble altura que se ve espectacular. El espacio del comedor que quedó de excelente tamaño. Aquí nos van a poner un ejemplo de un comedor para 8 personas, pero bien cabe uno para 10 y queda muy bien. Con una cocina completamente ya vestida con carpintería. Tenemos de este lado ya la terraza quedó de excelente tamaño, un tamaño ideal. Y recuerda que sí vas a tener el techo de la terraza porque aquí arriba tenemos la recámara principal y un balcón que va a tener en la parte de arriba. Así que esta terraza también la vamos a tener en la casa de Sendera y el espacio de tu jardín. Una de las cosas adicionales que se pidió en esta casa es ese baño, que sí te lo quiero mostrar porque igual y te puede interesar para la otra casa. Que claro, recuerda que allá tenemos un frente de 9 metros por 29 de fondo. Pero el baño quedó ideal, un acabado en chucún completamente, entonces se ve muy bonito. Todo el jardín es un jardín ciocia que se coloca, todavía está agarrando, por eso algunas partes la vemos todavía en color, o sea, como quemada y otras verdes. Una de las ventajas que tiene este jardín es que es muy noble, o sea que lo seguimos regando y todo, va a volver a agarrar y solo colocar ciertos fertilizantes o, ¿cómo le llaman? El raizador, que le llaman, para que vuelva a agarrar de nuevo el jardín. Aquí tenemos la piscina de excelente tamaño también, en acabado chucún en este caso fue, y todas las plantitas que ponen alrededor, que son las arecas, así que te va a quedar divino la parte de todo tu espacio de jardín. Quiero que veas cómo es la fachada trasera de la casa. Esta misma fachada trasera la vas a tener en la casa de Sendera. Una fachada que tienes el balcón de la recámara principal, pero que la verdad adorna con el área verde y todo, queda muy bonita. Así que esos son los detalles que vas a tener también en la casa de Sendera. Ahora vamos a conocer las recámaras. Tenemos una recámara en planta baja muy funcional. Vamos a conocer el espacio de la recámara. Es ideal. Aquí, por ejemplo, van a poner una cama tipo matrimonial con sus 2 burós. Tienes un ventanal ya de buen tamaño que permite una iluminación natural increíble. La casa ya viene con los aires acondicionados en Sendera. Solo no trae los ventiladores, el cual, si tú lo traes, te los instalamos. Aquí tenemos el espacio de vestidor de esta recámara y viene su baño completo. Ahora, también a un costado tenemos, ¿te acuerdas que yo te mostré este baño que había quedado diferente a un modelo anterior que hicimos? Pues ya quedó completamente listo, así que ven a conocerlo. Además, recuerda que en la parte de atrás ya nos quedó una bodega completamente terminada. Nos hemos fijado en toda la casa que tiene unos formatos de piso de 60 por 1,20 y aquí fue un piso porcelanato. Sin embargo, se da la opción que ustedes pueden escoger el tipo de piso si todavía no hemos llegado a ese punto. Aquí en lo particular ya estábamos instalando el piso. En el video anterior te dije que se lo íbamos a dejar a la compradora final, pero ya lo habíamos traído y la compradora solo dijo, sí, este me encanta y miren, quedó precioso. Aquí en la parte de las escaleras se escogió este piso, eso sí fue detalle de la compradora y la verdad quedó muy bien. Este barandal que pusieron de este lado igual se pidió a solicitud, no lo lleva normalmente,
pero pues la verdad viene bien porque aparte es de madera y pues pega con los colores de la puerta y todo, y pues así te va subiendo con mucho cuidado. Vamos a conocer la planta alta. Ya nos encontramos en la planta alta y recuerda que este era un family room, algo que no tenía anteriormente los modelos anteriores. Te mostré en el video anterior cómo estaba quedando y mira, ya terminado con el piso y todo. La verdad es que quedó bastante espacioso. Aquí queda bien un sofá con su tele, increíble, y tenemos toda la vista a la doble altura, así que padrísimo. Aquí sí quedó el espacio del closet de blancos. Ese closet no viene como tal, pero tienes un buen espacio para colocarlo. Yo lo pondría del mismo color de las puertas. Esta es la segunda recámara secundaria, que es del mismo tamaño de la recámara de planta baja. También nos da una cama tipo matrimonial, ya tienen acá para poner la tele, recuerda que trae el aire acondicionado, y uno de los puntos que tiene diferente es que esta tiene su balconcito. Ay, qué rico. Abrí, wow, ve hasta mi pelo cómo hace, como la Rosa de Guadalupe así. Todo padrísimo. Ve el balcón, pues se disfruta en la tarde. Ahora vamos a conocer la recámara principal. Esta recámara es una recámara de mayor tamaño, es una recámara que tiene 5,50 de largo o de ancho por 4 metros de este lado. Así que realmente es una recámara que se siente súper cómoda. Ahorita pues ya trajeron la cama. ¿Ven? Esta cama va a ser una cama king size, va a tener sus 2 burós y aún así va a tener muy buen espacio la persona que va a habitar esta recámara. Así que bueno, quedó excelente tamaño. Recuerda que trae su aire acondicionado y tiene esta su balcón, que es la que veíamos en la planta baja, que tenía su balcón, pues muy bueno para disfrutar también la vista hacia la piscina, salir a la tarde, aquí poner tal vez unas sillitas tipo Acapulco, ¿por qué no? O sea, la verdad es que una casa que se va a disfrutar. Esta casa, sinceramente, por el video que hicimos anteriormente, es que se logró decidir la compradora, y tú puedes ser el próximo. No dejar ir esta increíble oportunidad para la casa de Sendera. La casa de Sendera apenas va a comenzar la construcción, son 8 meses, esta construcción comienza ya, o sea, ahorita están en los cimientos, apenas ahorita en mayo, entonces estamos hablando que aproximadamente estaría terminado como febrero del año 2027. Así que si tú estás buscando una opción que no pase de los 400, estamos hablando de 4.080.000, que ya venga bastante vestida con carpinterías, paneles solares, aires acondicionados, esta oportunidad tiene que ser para ti. Mira cómo quedó ya lo que viene siendo el closet principal, bastante espacioso, tiene sus dobles lavabos y aquí su baño. Algo que tiene esta constructora es que les gusta tener mucha iluminación natural. Mira, yo tengo mis lentes puestos en todos lados para no salir con mis ojitos chinitos, porque aquí tenemos una entrada de luz natural y eso permite también que pues la ropa, por ejemplo, no le salga humedad, no salga moho ni nada, porque entra el sol. Así que se siente súper grato, no hace calor, la verdad está bastante cómodo estar aquí, y la circulación, la ventilación que tiene esta casa es impresionante. O sea, se siente muy fresca la casa. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado a dar un recorrido final de esta increíble residencia. Me estuviste acompañando desde que teníamos la construcción en obra hasta que ya está completamente terminada y ya entregada. Así quiero yo acompañarte en la próxima residencia, que va a ser en Sendera. La privada Sendera es una privada espectacular que igual tiene excelentes amenidades: alberca, gimnasio, área social, parques infantiles, áreas para caminar, donde van a disfrutar también tu familia.
Esta privada se encuentra muy cerca de la salida hacia la carretera Mérida-Shikshulub y más cerca hacia Mérida, así que es una privada muy buscada. El precio dentro de la privada es uno de los precios más accesibles porque hay casas mucho más elevadas con menor construcción. Recuerda que esta casa sin el garage va a tener una construcción de 215 metros cuadrados y tiene un terreno de 9 por 29. Si tú quisieras el garage, sí se puede colocar, como viste en esta casa, se pidió como adicional. O sea, todo es posible. Puedes escoger desde los pisos, puedes escoger todo lo que tú quieras. Conforme se vaya avanzando, obviamente ya se va a determinar qué tipo de pisos y todo si aún no se ha vendido. Porque la casa, una vez que se empieza, se continúa hasta terminar, aunque no se haya vendido. Esta casa va a quedar increíble y puede ser tuya por solo 4.080.000 pesos. Este precio es de preventa y me atrevo a decirlo el día de hoy porque sé que se va a ir súper rápido. Pero si tú eres de los que esperan y quieres ver el avance, a lo mejor ya la vas a encontrar en 4.300.000. Así que no esperes más, contáctame hoy mismo. Soy Yaris Argüelles, aquí está apareciendo mi TikTok y mi Instagram y a lo largo de este video han aparecido mis números. Ahí me puedes contactar. Suscríbete a este canal, deja un comentario y compártele esta casa a quien creas que le pueda gustar. Y a ti te veo en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!